Cuando llegué aquí hacía un frío espantoso y yo pues no tenía un buen abrigo. Y desde luego me dije sorprendida, madre mía, qué pálidos son todos. Al comienzo incluso me agradó por ser algo novedoso. Me pareció un nuevo desafío y en ningún momento llegué a sentir temor. Aún recuerdo que todo me pareció limpio y bello y bien organizado. Pero después me pareció frío y muy distante, algo indiferente. Yo no fui recibida con mucho entusiasmo, nada de siga y siéntese, qué placer de tenerla entre nosotros, nada de eso. Creo que, como inmigrante en Holanda, es conveniente tener en cuenta que, en realidad, los holandeses no son muy pacientes. Pero yo no tengo la sensación de que se debe ser independiente, mas no todos logran serlo. Sí, también tuve un choque cultural. Debían marcharse. Había visto que cambiaban lentamente de rostros de niños en rostros de amigos, de rostros de antes en los de hoy. Emigrar a un país con un idioma y una cultura diferentes es un paso importante. Significa que se abandona muchas de las cosas que se aman: familia, amigos, compañeros de trabajo, la casa, la ciudad en que se vivía, la patria. Yo te puedo ayudar a hallar tu camino en este nuevo país y a conocerlo mejor. Cada día, alguien abandona su país para establecerse en otro, por ejemplo, en Europa. Nederland is zo'n Europees land. Holanda es un país europeo. Gente de todo el mundo viene con la intención de establecerse en Holanda. Nederland is een klein land. Holanda es un país pequeño. Es tan pequeño que cabe 11 veces en Marruecos, 19 veces en Turquía En 438 keer in y Zuid-Amerika. 438 veces en Sudamérica. In het zuiden ligt En el sur België. limita con Bélgica, en el este con Alemania y en el norte y el occidente, Holanda colinda con el Mar del Norte. Holanda significa País Bajo. Casi un tercio de Holanda está por debajo del nivel del mar. Muchos holandeses viven en regiones que están por debajo del nivel del mar. En todo el país hay diques, sobre todo en la costa, para evitar inundaciones. El Plan del Delta es uno de los principales proyectos para evitar que ocurran inundaciones. Si ahora ocurriera una inundación, una gran parte de Holanda desaparecería bajo el agua. Y justamente en esta parte vive la mayoría de la gente. Esa región es la conurbación de Randstad, y allí están las 4 grandes ciudades: Utrecht, La Haya, Rotterdam y Ámsterdam. Y han crecido tanto en sentido convergente que parece como si colindaran entre sí. Casi todo trozo de terreno tiene alguna aplicación. La agricultura, la industria, el tráfico, vivienda.
o recreación. Muchas cosas del paisaje holandés han sido construidas por el hombre, lo cual es comprensible, pues el país es pequeño. Y en ese pequeño trozo de tierra viven 16 millones de personas, lo que convierte a Holanda en uno de los países más poblados de la Tierra. La capital de Holanda es Ámsterdam. Los órganos de administración de los Países Bajos se encuentran en La Haya. En esa ciudad se encuentran todos los edificios del gobierno. En ella también reside el rey. De zeehaven van Rotterdam wordt Europoort genoemd. De ingang van Europa. El puerto marítimo de Rotterdam se conoce como Europort, la puerta de Europa. Cerca de Ámsterdam está Schiphol, el aeropuerto nacional, que también está bajo el nivel del mar. Cuando uno llega a Holanda, en realidad debe comenzar de nuevo. Por fortuna, uno no está solo. Se tienen amigos, familiares o una pareja que prestan ayuda. Pero la mayor parte la debe hacer uno mismo. Holanda tiene un clima marítimo, hace mucho viento y el tiempo es variable, y llueve con frecuencia. Por fortuna, hay servicio de transporte público, como el autobús. El servicio se presta a horas fijas. Y no se espera a quienes llegan tarde. Por fortuna, las conexiones ferroviarias son muy buenas. Pero para viajar en tren se necesita un billete. Que se puede comprar en un vendedor automático. Muchos holandeses tienen automóvil, pero quien viene de un país fuera de la Unión Europea debe sacar otro carné de conducir. Las carreteras siempre son concurridas. Hay atascos, muchos atascos. Y si los atascos no son un fenómeno típico holandés, esto sí lo es. En Holanda hay más bicis que habitantes. En Holanda se puede vivir de diferentes maneras y en diferentes lugares. Depende sobre todo de lo que se puede pagar. Los holandeses pasan más de la mitad del tiempo en casa.
y prefieren recibir a sus amigos, conocidos y familiares en su casa. Entonces, gran parte de la vida se desarrolla dentro. Por tanto, es importante tener una buena casa. Algunas casas se pueden comprar, pero muchas otras se pueden alquilar. Son casas para gente con reducidos ingresos. Se les conoce como viviendas de interés social. Son casas que se construyen rápido, pero que frecuentemente tienen defectos. Quien tiene pocos ingresos o tiene familia o una pareja en uno de estos barrios, posiblemente acaba estableciéndose en uno de estos sectores. En el pasado, muchos extranjeros, como turcos y marroquíes, se establecieron en estas casas con sus familias porque eran baratas. Muchos holandeses se trasladaron a otros barrios porque podían permitirse vivir en casas mejores. En los barrios antiguos hay muchos problemas. Con frecuencia la gente no se comprende, porque sus culturas difieren y hablan diferentes idiomas. Allí vive mucha gente con pocos ingresos para su mantenimiento, holandeses e inmigrantes. Hay mucho desempleo, tráfico de drogas, ruidos molestos y muchas peleas callejeras. Ahora, muchos habitantes de Randstad provienen del extranjero. Por ejemplo, la familia de Akin, originaria de Turquía. En total, 6 personas viven en este pequeño apartamento, que en breve será demolido. Los niños no pueden jugar al aire libre. Los inquilines mismos deben reparar las goteras. La vida no es como Akin se había imaginado. Si ahora alguien del extranjero quisiera venir a establecerse en Holanda, yo le recomendaría pensarlo muy bien antes de hacerlo. Si yo tuviera 25 o 30 años, no abandonaría mi país para vivir aquí, sino que me quedaría en mi propio país. Pero no todos comparten su opinión. Irene se siente a gusto en su barrio. Sí, he vivido aquí durante 19 años y realmente me siento muy a gusto. Mi hija menor nació aquí y ella no quiere irse de aquí por ningún motivo. Pero yo también me siento bien. Aquí convergen todas las culturas, por tanto, aprendemos mutuamente que toda persona es digna. Aquí viven diferentes culturas y algunas de ellas conviven, como es el caso de Henk y Nelsie Blok. ¿Le gusta vivir aquí? Sí, pero me fastidia tener que salir a la calle en el invierno porque hace mucho frío. Me fastidia porque a mí, en realidad, no me gusta el frío. Entonces, ¿se queda en casa? No. Es importante sentirse bien donde se vive. Y no es necesario vivir en ciudades. También se vive en pueblos. Señor y señora Belmadani, hace 23 años ustedes fueron los primeros inmigrantes que llegaron a este pueblo. ¿Cómo se sintieron? Fue un momento agradable y fui bien recibido.
En razón de mi trabajo, me asignaron una casa en el pueblo donde también vivían algunos compañeros de trabajo. Sí, en realidad fui bien recibido. ¿Y usted, Dunia, cómo se siente creciendo en medio de dos culturas? Me gusta porque se aprende mucho más. Y si uno vive en la ciudad, por lo general se vive entre compatriotas y se busca constantemente su compañía. Aquí, en cambio, vivimos entre niños holandeses y se crece en medio de la cultura holandesa. ¿Se siente más holandesa o más marroquí? Ambas. ¿Ambas? Sí. Cuando uno se establece en Holanda, en cualquier parte encontrará invariablemente modos de vida y entornos diferentes a los que conocemos. Si uno viene a Holanda, hallará una cultura diferente. ¿Cómo se debe proceder? Lo que yo considero muy importante es que en el momento que uno decide emigrar y sabe que va a lograr establecerse en el extranjero, debe hacerlo también interiormente. Es decir, que la emigración sea también una interior, por decirlo así. Uno debe atreverse a hacer una emigración prácticamente literal de una cultura a otra. Y al hacerlo, no sentir ninguna tensión ni ningún temor de perder la propia cultura. A los recién llegados a Holanda les digo, tengan confianza en otras culturas. Todos somos humanos y tenemos nuestras propias culturas, pero todas tienen como base, por ejemplo, que no es permitido robar, matar, ni mentir, y que los niños deben recibir una buena educación. Sorprende hallar tantas coincidencias y similitudes y ver que existen tan pocas diferencias entre nosotros. Debemos mostrarnos respeto mutuo, respetarnos los unos a los otros. Quien siente respeto por sí mismo puede ver que en los demás también habita el amor.